¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Constelando Tangos. Hoy tenemos una Grisel, cantante de tangos. Hola Alicia, bienvenida, bienvenida Alicia, bienvenida Grisel. Hola, Hola, buen Sandrita, día. ¿cómo están? Muy bien, y Grisel es una cantante de tangos, pero hace también, es una cantante melódica, es una cantante romántica, es muy romántica, como su nombre lo indica. ¿Cómo estás, Grisel? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un honor, la verdad que un honor. Acá desde Santa Fe, con el calor estamos. Pero bueno, muy contenta de estar ahí con vos, Sandri, que te conozco hace un montón, y un honor y un placer haber conocido a Alicia. Ojalá algún día nos podamos conocer en persona. Claro que sí, no va a faltar la ocasión, pero este también es un medio muy interesante, muy lindo. No lo podía, imagínate yo con mis años, si cuando yo era jovencita me hubieran dicho que íbamos a hacer una cosa así, no lo hubiera, lo dejaba para las novelas de ciencia ficción y hoy es una realidad. Y Hoy sí. Grisel, vos llevas el nombre nada más y nada menos que del tango de mi viejo, Grisel. ¿Y qué significó para vos en tu vida llevar el nombre de un tango? En realidad es un nombre que no lo tiene cualquiera, por empezar. eh, y siempre generó como que, no sé cómo explicarlo, como que nunca supieron si era Griselda, como que Grisel no es muy conocido, sino en este ambiente tanguero. Siempre supe el significado porque en realidad mi tío me puso el nombre. Mi tío es un gran coleccionista, fue un gran coleccionista tanguero, que también conducía radios, siempre espacios tangueros tuvo, y sabía ¿Cómo se mucho de llama tango. Mi tío su se nombre? llamaba Cacho Tenuta, Atilio Cacho Tenuta. Y bueno, acá Cacho Teno. estuvo en la radio con un reconocido eh, conductor, que es el Pipi Rivero, Roberto Pipi Rivero, y se llamaba Ronda de Haces el programa. Juan Y bueno, Haces. Ronda de Haces. Y bueno, te cuento un poquito cómo surgió el nombre, porque yo soy la tercera mujer de las hermanas, la última, y llegué, como se diría ahora, vino de regalo, porque ellos ya eran grandes, mi mamá y mi papá. Y bueno, mi papá se enojó porque él siempre quería el varón y no se sabía hasta que no nacía el sexo del bebé. Bueno, él se enojó y mi tío me fue a ver, como fue a ver a todas nosotras, el único hermano de mi padre, y bueno, él le dijo a mi mamá, dice, bueno, ponele Grisel, ya que Rubén está tan enojado, ponele Grisel, Rubén mi papá, y va a ser cantante de tangos. Y bueno, Te fue, determinó. sí, exactamente, por eso por ahí dicen que la palabra determina, y yo nunca me sentí obligada ni nada. Me crié entre tango y chamamé, mi mamá del chamamé, mi papá del tango y mi tío. Y bueno, me incliné, canté folclore también cuando empecé a cantar, cuando empecé a estudiar canto, y bueno, pero no, me gustó el tango, es una pasión que tengo, es algo que es inexplicable. Y llevar el nombre es un honor, porque como te digo, yo a una de mis hijas le quise poner Grisel, no me permitieron con C, así que ella es Grisel con S. Cuando eras chiquita en el colegio, ¿qué pasaba? Porque estaba lleno de Carolina, María Gabriela, esos Claro, nombres que se usan para tu generación, ¿no? vos sabés que Eh, sí, sí, siempre me llamaron por el apellido, viste que es Tenuta, Tenu, siempre Tenu, porque Grisel como que no, o era Griselda, Giselle, Mariel, Maricel, Gisela, nunca era Grisel, porque como es un nombre, digamos, raro, eh, siempre dicen Griselda. A mí no, yo odio que me digan Griselda, es como que ¿qué pensabas me vos marcó. cuando sentías eso? Que tu nombre no era aceptado. ¿Cómo Me lo encanta, sentías? no, me encantaba porque me sentía distinta, distinta a Ah, los otros nombres, sí, me encantaba, siempre me gustó, pero no me gusta porque yo siempre le tengo que decir Grisel con C, para colmo soy Grisel, Edith, TH, Tenuta, doble T, o sea que siempre tuve
que lidiar cuando explicaba mi nombre. Todos yo le decía Grisel con C y nunca lo ponen con C, lo ponen con S. Por más que vos le expliques, es como que ya es Edith, TH, Tenuta, doble T. Siempre ese problema tuve o sea, al tener que decir mi nombre completo. Y Grisel, ¿a qué edad empezaste a cantar? Porque yo me acuerdo, vos cantabas con mi papá, hacías dúo con mi papá y hacías Ay, dúo con todos los grandes músicos del tango de Santa Fe. exactamente, yo recién empezaba. Empecé a los 8 estudiando canto popular, digamos, y folclore. Estuve en grupos, me recorrí casi todo el país en grupos, siempre de juveniles. Empecé a los 8 y con el tango empecé a los 15, pero como era muy joven la voz, muy aniñada, eh, tuve que esperar más o menos a los 18 para que me llame Enrique Romano, que era el director de la orquesta donde conocí y tuve el placer de conocer grandes cantores, inclusive a tu padre, ¿no? Porque vos estés presente, que aprendí un montón y siempre lo digo porque fue uno de los que me enseñaba: acá cortá, acá seguí, acá en esta parte tenés que eh, largar más la voz, acá hace más suave. Siempre me indicaba eso, cosa que por ahí otros no, ¿viste? Otros te escuchan nomás. Y él fue como un maestro para mí también, tu padre. Un gran amigo de la familia, muy Sí, querido por mi padre. muy amigo de tu Qué papá. lindo Sí, lo la que verdad está que contando. sí, Claro, claro, sí, porque el cantante de tangos por ahí quiere mostrar todo su potencial de voz y lo grita. Y el tango no se grita, el tango se dice. El exactamente. Mira, Alicia, una genia. Exactamente. Y se transmite, porque yo tengo un ciclo, quería contarles, acá en Santa Fe, que va a ser un año que lo tengo a pulmón, que se llama Pasional, porque es lo que me identifica a mí con el tango, que es una pasión, una pasión. Yo, si es por mí, escucho todo el tiempo, me encanta ver parejas de baile, me encanta ver hombres, mujeres, me encanta el tango, me encanta. ¿Cantás el tango, Grisel? No, todos me preguntan lo mismo y me han dicho, hacer el tango Grisel. Vos sabés que eh, es algo dentro de mi vida privada, es como que la historia de Grisel yo la viví, porque me pasó con un muchacho, tal cual, eh, el que la escuche, bueno, vos que sabés bien la historia, me pasó algo muy parecido, nada más que la persona no me vino a buscar todavía, porque yo estoy sola, estoy esperando que me busque, ahí ya sería tal cual la historia de Grisel, pero me pasó. Grisel, estás esperando el otra vez Grisel. Exactamente, la otra vez Grisel. Y ahí ya sería que tengo que hacer un documental de la historia. Pero me pasó, es increíble. Yo digo, es increíble que me pase tal cual, o sea, aproximadamente, digamos, lo mismo del tango. Pero lo tomo como que si fuera un hombre el que tendría que cantarla para interpretarla mejor. Yo generalmente busco tangos que canten ahí por ahí un poquito más las mujeres. Siempre tuve eso, pero me encanta escucharlo, me Claro, encanta. a ver, vos no podés cantar Grisel, es una forma de decir, Sí, no sí, podés cantar Grisel porque sos Grisel. exactamente. Esto sería exactamente la Ahora, respuesta. la historia es bastante, se da bastante con matices, ¿no? Pero se Sí, da bastante. Por eso el tango es tan escuchado y fue reconocido. Vos sabés que cuando hace, bueno, estábamos todavía en el siglo pasado, pero cuando la revista La Maga hizo un concurso, salió entre los 20 tangos más escuchados. sí, es muy Grisel, reconocido, muy muy reconocido. reconocido. Y mi padre tiene obras muchísimo mejores, más poéticas, con no sé, cosas inclusive más difundidas, porque Sombras nada más, por ejemplo, de mi viejo, Ese es un clásico, es un clásico internacional, claro. Pero internacional. sin embargo, se lo reconoce por Grisel. Mirá Todo el vos, mundo, qué bárbaro.
el autor de Grisel. Y yo creo que es tanto el tango en sí que la historia puede darse con matices, pero puede darse muchísimo, como también el hecho de que respondía a sentimientos reales. Ay, sí, Eran es ellos, increíble. Es una él en Buenos historia, es, Aires, ella en Capilla, claro, y estaba. ¿Y sí, la verdad. tu amor dónde está? Tu Eh, Contursi, ¿dónde está? y mi Contursi, no sé, en este momento, es como que perdí el rastro. Creería que los dos perdimos el rastro, no sé. A Bien. lo mejor a mí, como yo canto y que estoy en página, quizás puede seguir viéndome, pero bueno, él también es músico. Así que bueno, esa es mi historia. Bueno, si ve este programa de YouTube, va a decir, ah, ese soy yo. Ajá, exactamente. No sé si lo verás, pero bueno, se va a sentir identificado seguro, seguramente. Pero Y bueno, ¿qué va a eh, hacer? esta pregunta es para Alicia. ¿Cuántos años estuvo tu papá separado de Grisel? Pues estuvo mucho tiempo. Y en los 40 se separaron, porque él el último verano que fue a Capilla del Monte fue en el verano del 40, año en que en abril nació mi hermana, Amalia. Mi hermana, vos conocés a Ethel mucho y La Amalia es la mayor. que está en, claro, un año y medio mayor que yo. Y esa fue la última vez que papá viajó a Capilla del Monte. Y enseguida vinieron los tangos. Así que ahí fue la despedida porque papá volvió con mamá, que estaba embarazada de su segunda hija. Y en los 60 reapareció Grisel en la vida de papá. Así que fueron 20 años. del 40, 20 años, Qué 20 años, barbaridad, qué bárbaro. 20 años. Exacto, que ella lo buscó porque se enteró que estaba solo, que estaba viudo, que papá había enviudado porque mi mamá había muerto en el 55 y que estaba deprimido, y se lo contaron. Parece que fue un amigo común, me parece que fue Siria Ortiz, un bandoneonista muy conocido, muy famoso en su momento, que fue por Capilla del Monte y le dijo a Susana, Contursi está viudo, está deprimido, no sale de su casa. Cuando un escorpiano cae, cae con todo, ¿viste? Y, y ella ella lo llamó, y Qué ahí bárbaro, se qué reencontraron, historia. porque Qué- ella se había separado de Camba, su marido, que era un viajante de comercio y que tenía otra familia, ¿viste? Dos puntas tiene el camino. Bueno, tenía otra familia en la otra parte del país. Entonces, Susana se separó, Susana Grisel Viganó, se separó de su marido Camba, el padre de su hija, y al descubrir esa situación y se quedó sola. Entonces ella estaba sola en Capilla del Monte y papá estaba solo en Buenos Aires. Qué Y bárbaro, ahí se reencontraron. Mirá qué historia, ¿no? qué historia, hermosa, Qué historia, qué romántica. historia. Muy Y con la romántica. realidad atrás, ¿no? Porque el sentimiento bueno, y ahora esto, ¿qué sentís vos cuando escuchás el tango? ¿Te gusta alguna versión en particular, la del polaco, la de otra persona joven, actual, no sé? ¿Te Eh, gusta escuchar el tango? Para mí, sí, me encanta. Todo, todo lo que es música y letra. O sea, es todo. Pero para mí no hay nadie que le iguale al polaco. Es el que me Al polaco. transmitió más. Sí, a mí Porque también. él, es como vos decís, él lo hablaba al tango. Lo hablaba, lo expresaba, te, te atravesaba hablándolo. Es muy profundo. Para mí en O sea, Grisel, la historia del polaco es muy dura porque él, con esa voz maravillosa que tenía y que se había consagrado como el mejor cantante de tango, pierde la voz, ay porque Dios. ¿qué le pasa? Y entonces queda prácticamente sin voz. Y Mm, está sigue cantando,
sigue diciéndolo al tango de esa manera maravillosa y con la poca voz que le quedaba, pero con Claro. ese poquito de voz nos dejó piezas inolvidables. Y hay mucha gente que prefiere al polaco último, con su Claro. garganta dañada, garganta con arena, ¿no? Claro, Como le, exactamente. como le Qué digo, bárbaro. eh, pero con ese decir impresionante, ¿no? Ese decir Único, único. único, único del polaco. Y Grisel es uno de los tangos más. Para mí, bueno, muchos opinamos lo mismo, ¿no? Preferimos a. Me gusta mucho la versión original de Fiorentino, que fue el que lo Sí, estrenó. Fiore claro, con. sí. Hoy, claro. Sí. Ese es Pero el del un clásico. polaco te toca, ¿no? Te Sí, el toca. polaco es tremendo. Me encantan los cantantes así, las cantantes. María Graña para mí es lo más grande de todos los tiempos también. Ah, ¿te gusta María Gracia? Sí, me fascina. Incluso hago varios tangos que ella hizo popular, como por ejemplo No me esperes esta noche, Canción desesperada. eh, Varios tanguitos de ella me gustan. Te interpreta de una manera, porque, claro, el tema es la interpretación, ¿no? ¿Y por qué crees vos esto? Porque esto es lo que estamos costelando, ¿no? Costelando los tangos. ¿Qué sentís vos con el tango? Por decir pasional, ¿no? Vos decís que tenés un espacio que llamás pasional, Pasional, porque es. sí. Pero ¿qué tipo de pasión? Y ¿Qué es lo que yo siento como que me da vida el tango, como que es mi vida. No sé si podría vivir sin el tango, realmente. Por eso pongo que es una pasión. Eh, Me lleva a otra, no sé cómo explicarlo, a otro mundo, me saca por ahí si estoy triste, porque todos tenemos momentos. Yo estuve muy enferma también. Yo superé un cáncer Apa, en fase 4 y lo superé cantando y escuchando tangos también, y aparte de Dios y todo lo demás y bastante mi lo- familia. porque Sí, viene de adentro y mueve las emociones más profundas y exactamente, mueve toda la parte inconsciente. Entonces, ahí es donde, y el cáncer justamente ataca emotivamente desde un nivel exactamente. profundísimo, Y yo, autodestructivo. y bueno, y a mí no me daban mucha esperanza porque era solo quimio y rayos, no pudieron operarme. Entonces Cáncer yo a que era cáncer de útero, etapa 4, que es la final. Y bueno, y yo mis quimios me llevaba mis auriculares con mis tangos. Y uno de los que más escuchaba era Grisel porque me siento tan identificada. Y bueno, y a la vez como que me da vida. El tango es mi vida, o sea, es mi vida. Yo por mí escucharía todo el tiempo, mis hijos, yo tengo 5 hijos, y bueno, ellos se crían también en el tango y les encanta también. No te digo, uy, que se desviven, pero les gusta mucho el tango. Les encanta el tango a mis hijos también. Así que una bueno, pregunta que si no la querés contestar, no la contestes porque es un poco indiscreta, pero ¿te tuvieron que extirpar el útero? no, no, era inoperable, Ali. Yo estaba en etapa 4, yo fui en etapa 2 y 3 y me dieron una fecha de operación en un mes y en ese mes me tomó bastantes partes y bueno, y digamos tomémoslos como un milagro porque ya estaba tomada la vejiga, las partes del costado de la pared del útero. Si ellos, Remitió ese, ¿cómo? remitió ese cáncer, lo lograron hacer remitir. Sí, digamos que lo mató un poco fueron los rayos. Yo me hice 35 sesiones de rayos. Es una Oh, barbaridad. Deja sus secuelas, pero bueno, yo sigo bien, engordé un poquito, porque siempre fui flaca, y es parte del mismo tratamiento que te hinchas. Yo hay momentos que me hincho, y bueno, momentos también que quedo. ¿cuánto hace de todo eso? Y hizo 4 años. Yo tengo que esperar 5 para que, son 5 años
el plazo estimativo como para que digamos, bueno, no vuelve. Yo tengo No, un bueno. año más me queda. Pero bueno, para mí el tango, por eso te digo, es mi vida y es una terapia que yo uso. En vez de ir a un psicólogo por ahí, que también me decían que fuera porque te bajonea mucho esto, o un psiquiatra o tomar pastillas, no, para mí el tango es mi terapia, Qué es la bueno. terapia, sí, Y sí, porque es algo que se canta del vientre. exactamente, de las entrañas, como se diría. Es así. Muy, muy buena tu historia. Gracias, yo quería invitarlos para que vean mi canal, que es Grisel Tenuta. Ah, después Pero lo vamos a poner ¿cómo? acá abajo y vamos a Ay, poner bueno, el enlace para que puedan escucharte en tu canal. En este bueno. canal también hay varios tangos de Grisel y cantando también con mi papá a Sí, yo te dúo. agradezco porque vos encontraste esos recuerdos que son reliquias, porque son reliquias, pues yo era jovencita, creo que tenía ahí 21, 22 años, y encontraste eso y como que también, viste, una emoción, te agradezco un montón porque además pusiste tangos míos sola, el vals, sos una genia, siempre te quise un montón y aparte tu mamá, que era eh, también muy, muy querida y me amaba también porque amaba a mis hijos, siempre comentándome, los dos, unos grosos, los dos, vos, tu hermano, también que lo conocí, y Qué vos hermoso también lo sos que una cantante, vos también tenés una voz espectacular, Sandrita, Gracias. por favor, ni hablar. Pero yo no canto, ¿viste? Porque me cuesta mucho, tendría que haber aprendido a tocar algún instrumento y no me dan los tiempos. Y encontrar músicos me resulta difícil. Es No busco difícil, tampoco, ¿no? pero es no, difícil, es tampoco está difícil. buscando, no tiene tiempo, Sandrita. Sí, Sandrita está, Necesita, Sandrita es una diosa, es mi diosa, es Sandrita. una diosa, sin duda es una Una diosa. diosa. Es tan importante lo que contás vos, Grisel, tan importante porque haber tenido esa infancia de tango, hogar de tango, y entonces vos después, a una edad joven todavía, pero con esa tremenda enfermedad, con ese tremendo, esa tremenda espada de muerte, ¿no? Que es el Ujú, cáncer, es una espada de Damocles de muerte, ¿no es cierto? sí, Total, de desintegración. Revivís esa parte, esa edad dorada de la infancia de tango y te curás. El tango te curó, eso me es lo curó, maravilloso. me curó, El tango me es curativo, el tango es cura. curativo, porque nos Sí, vuelve a esa historia íntima, familiar, de infancia, nos regresa, ¿no? A esa edad dorada. exactamente, Y exactamente, claro, y nos regresa a los brazos maternos, claro, a ese es, ¿no? Nos regresa al útero salud. materno. Y vos, que estabas dañada en tu útero, lograste sanarte. Es tan hermoso esto que has dicho, esto que has testimoniado, que realmente yo creo que está todo dicho porque hemos cerrado, ¿no? El tema. Faltaría No sé, Sandra. una sola pregunta, que no sabemos de qué signo es Grisel, de qué signo Ah, astrológico. no le Eh, preguntamos. dicen que es la mejor madre de cáncer, La canceriana, con de razón, toda cáncer. esta historia. Sí, muy, muy emotivo, muy emocional soy, muy, demasiado. Muy Eh, madre, 5 muy madre. hijos, muy 5 madre. hijos y sola porque tengo mis hijos con distintas parejas y siempre las crié solita. O sea, todos mis hijos porque debe ser que soy muy especial para estar en pareja. Y ahora ya me acostumbré a estar sola, imagínate. 45 años sola y tengo mi trabajo aparte también. Y mi sueño sería cantar en Buenos Aires. Ese sería. Ya mi etapa cerrada, ir a cantar allá algún barcito, alguna tanguería. Me encantaría, me Estaría bueno, encantaría. hay que ponerse en campaña, porque hay Me Hay que muchos, poner encantaría.
Yo estoy en Mendoza, si no, ya estabas allá. Pero Ay, mi puedo vida. mover algunos contactos, puedo Claro, mover. escúchame, Ali, escúchame y fíjate si te gusta cómo canto el tango. Sí, Canta pues por muy ahí va bien. en gusto. Te va a gustar seguro. Sandra, te escuché, te escuché. No, sí, sí, algo Ah, escuché pero voy a buscarte en tu canal y claro, te ahí voy a hacer. también hay melódicos también, me encanta los melódicos, Valeria Lynch, toda esa onda, eh, Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, toda esa Vos onda sabés me que encanta. Durcal, no sé bien, Sí, hizo Sombras nada más. sí, 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 lo Justamente sé. creo que unos meses antes de morir, no sé si llegó al Sí, año. fue el último CD que largó y lo hizo El tipo, último tiempo, y tipo no sé si, mariachi. claro, y hizo Sombras nada más y Sí, fue disco de oro, sí, porque por disco eso de oro. Sombra nada más, como vos decís, a nivel mundial, es verdad. Es a Porque lo nivel. han hecho bolero, lo han hecho en ranchera, lo han hecho en varios géneros musicales a Claro ese que sí. tango. Yo les quería contar que yo a mi madre no la tengo. Hace muchísimos años, Sandra sabe, cuando empecé a cantar tango, ella a los 15 me llevó a la orquesta, pero yo era... Y bueno, ella tenía esta emoción de que al final también la cumplí, digamos, porque ya no estaba. Yo empecé justo cuando ella murió a los meses. Creo que a los 2 meses, 3, empecé a cantar con la orquesta del maestro Enrique Román, con el, con el genio del cantor Raúl Román, que una voz indiscutible que va a quedar para todos los tiempos, porque una voz espectacular. La bicicleta blanca, me acuerdo, Balada para un loco, Remembranzas, Quiero verte una vez más, que él cantaba, todos esos tangazos que indiscutiblemente una voz tremenda. Por eso agradezco tanto la invitación de Sandra y haberte conocido a vos, Alicia, un gustazo, Pero una seguro. emoción tremenda. Ya me quedo tranquila porque ya me hicieron el día, como se dice. Ya mi día ya está, ya es feliz, feliz mi día. Y bueno, Bueno, el gracias gusto ha por sido todo. mío de conocerte, el gusto ha Ya, sido mío, sos un ser maravilloso y una gracias. calidez tan grande. Y bueno, y ya tener esta historia así de primera mano comprobar esto, ¿no? De que el tango está en cada inconsciente, ¿no? En el inconsciente personal o familiar de cada uno de nosotros hay un tango. Y que Y es tu curativo, inconsciente es curativo. En este inconsciente personal y familiar tuyo está el tango tal así con está, mayúsculas, y tu está el nombre tango. lo testimonia. Sí, le quiero Así que, dejar un saludito a mi padre, que es mi fan número 1, como siempre digo, Sandra debe saber que me sigue siempre en los estados, y el que me apoya y cree en mí incondicionalmente. Ahora estoy grabando un CD, que no es más CD, ahora es todo MP3, pendrive, y bueno, estoy haciendo unos tanguitos que él eligió, porque él tiene 86 años, mi padre ya. Está bien, él está muy bien, pero bueno, y unos tanguitos que él eligió con mi tío en vida, así que le estoy cumpliendo un poquito el sueño a ellos, que se va a llamar De Cuna Tanguera, como vos decías, Alicia. El título va a ser De Cuna Tanguera, porque realmente del vientre que yo estoy escuchando tangos. Qué bueno, hermoso. Grisel. Muchísimas Bueno, gracias, te agradezco gracias. muchísimo que nos hayas Gracias a compartido ustedes. tu historia apasionante. Y nosotras nos vemos en el próximo Constelando Tangos. Un beso Gracias, grande. chicas. Un beso. Nos vemos. Suerte. Gracias.
Thank you.